prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación a los descargos que correspondan. En la provincia de Condorcanqui, más de 400 casos en una comunidad nativa de violación y el ministro desafortunadamente ha expresado que esta es una práctica cultural, el ministro de Educación. ¿Cómo lo toman ustedes los casos? Bueno, mire, se trata efectivamente de prácticas culturales que debemos desterrar. La violencia contra la mujer, yo me permito recordar al ser un joven, pero hace 40 años, hace 50 años no había una ley contra la violencia hacia las mujeres, por ejemplo. No había una ley contra el acoso sexual. No solamente la señora Teresa Hernández, ministra de la Mujer, dio estas declaraciones apoyando, avalando la imbecilidad dicha por el señor Quero, sino que también la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, que como toda la prensa sabe es la ex del señor Quero, también apoyó. Vamos a escuchar cómo ella justifica la inasistencia del ministro de Educación al Congreso, porque simplemente no tienen nada que decir, porque han pasado 2 semanas, si no es más, y no ha habido un solo representante del Estado que llegue al lugar de la tragedia. Porque esto, señores, es una tragedia. 500 niñas violadas y un Estado que no tiene ninguna capacidad de reacción, ni de protección, ni siquiera de investigación ni de denuncia. No existen ni los ministerios, ni el Ministerio Público, ni Poder Judicial, ni policía, ni nada. No existe nada. Ellas están ahí a merced de los depredadores. ¿Por qué? Nuevamente, porque el Código Aguajún lo permite y legisla por encima de la Constitución, del Código Penal y de todo. Ellos deciden qué pasa cuando se seduce a una niña de 14 o de 16 o de 12. Aquí está. Entonces el Código Penal es para usarlo en el baño. Vamos con la primera parte del reportaje de nuestro compañero Imelda Saico, pero antes voy a presentar a nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros. Y sí, es verdad, en el Perú hay lugares inaccesibles, lugares remotos a los que toma muchísimas horas llegar. Hay que ir por tierra y luego por río y es una travesía. Y por eso es que el señor Quero no tiene tiempo. Bueno, nosotros sí tuvimos tiempo y fuimos hasta allá. Y lo que ha encontrado nuestro equipo es que existen 533 casos de violación de niños, algunos de los cuales han sido contagiados con VIH. Y esto, para el gobierno de Dina Boluarte, no es prioritario, no es importante. Más importante es irse a veletear a la China. Veamos la primera parte de este reportaje. Por aquí no terminan de saber qué duele más, que las hayan violentado sexualmente o la indiferencia de aquellas autoridades que se supone deberían protegerlas. A cientos de kilómetros de Lima, más de 500 menores de las comunidades Aguajún han denunciado haber sido ultrajadas por sus propios maestros de escuela. ¿La escuela, por ejemplo, tiene psicólogo? No, no tenemos. No. Sería bueno, ¿no? Nosotros acá somos todos. Somos doctor, somos párrocos, somos psicólogos, somos todos acá. Veto a saber, llegó hasta la lejana provincia de Condorcanqui en Amazonas y comprobó las condiciones deplorables en las que estudian miles de niños de sus comunidades. Muchos de ellos, por la lejanía de sus viviendas, usan las llamadas residencias estudiantiles. Encontramos es terrible la forma en que ellos están viviendo. Mira, estos son los colchones que usan. Son en realidad delgados, están sucios, tirados en el suelo. Ahí al fondo vemos un menor. Pero aquí no hay cortinas, no hay privacidad, no hay nada. Precisamente en estas residencias se han reportado 533 denuncias por violación sexual que habrían dejado niños y niñas contagiados de VIH. Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes. Estas lamentables declaraciones del propio ministro de Educación nos llevaron hasta esta zona del país. ¿Podemos considerar un delito como una práctica cultural?
En estas alejadas comunidades casi no existe presencia del Estado. Ausente están la policía, fiscalía y el poder judicial. Aquí no hay código civil ni penal que valgan. Cuando quieren, se rigen con reglamentos internos como este que presentamos en exclusiva. Artículo 102. La seducción a mayores de 16, maltrato o lesiones, se le impondrá una sanción de 1 mes de calabozo o trabajo comunal equivalente y una multa de 500 nuevos soles a favor del agraviado. Por primera vez, el rostro de los docentes denunciados por violencia sexual contra niños y niñas Aguajún. Además, lo que está sucediendo en estas comunidades del Amazonas desde el lugar de los hechos. En segundos, solo aquí, en Veto a Saber. Hay maestros que tienen VIH y tienen que contagiar a las alumnas. Hay maestros que violentan a las niñas. A fines de mayo, el país se enteró de la triste y complicada situación de cientos de niños peruanos en Amazonas. Pareciera que en ese momento a todos les importó. Todos se mostraron muy preocupados, pero fue esta declaración la que despertó la indignación generalizada. Me informan que esta situación viene desde el año 2017 y es algo que nos preocupa y al mismo tiempo estamos atendiendo y al mismo tiempo estamos llevando a las niñas a que hagan la denuncia correspondiente. Algunas ya son señoritas mayores. Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, que el propio ministro de Educación, Morgan Quero, califique una violación como práctica cultural, indignó a todos, menos a la ministra de la Mujer. Sí, a la autoridad encargada de velar por los derechos de la mujer y poblaciones vulnerables. Se trata efectivamente de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas, a las adolescentes sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales. No era uno, eran 2 ministros de Estado, justificando de algún modo las cifras de escándalo. Solo en la UGEL de la provincia de Condorcanqui existen 533 registros de denuncias por violencia sexual. Atentos a los datos oficiales. De estas 533 denuncias, 57 se encuentran en investigación. De ellas, solo 51 han pasado a fiscalía. 73 han sido absueltas y 9 recién archivadas en la propia UGEL, mientras que 198 casos han prescrito. En Amazonas, ambos ministros que quisieron solapear la grave situación al calificarla como práctica cultural son repudiados. No te hemos pedido la renuncia. Mientras renuncie el ministro y la ministra de la Mujer, nosotros vamos a tener un diálogo con los que asuman un nuevo cargo. Mientras no, nosotros no vamos a tener ese diálogo. Mientras todos volteaban a mirarlo, el ministro Quero declaraba así. No se le está tergiversando, se le está pidiendo que aclare su posición. Y ya que sonó así, ¿por qué no pide disculpas? No, Fernando, más bien yo quisiera pedir disculpas a las personas que han sido víctimas de abusos sexuales y a sus familias en los últimos 14 años, en donde han estado en el más absoluto olvido y abandono. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que han hecho otros? Ni el ministro de Educación ni la ministra de la Mujer pidieron disculpas por lo dicho. Lo que he hecho es lastimar, insultar, es un racismo de verdad, discriminar. Y no podemos, ¿con qué cara nos vamos a sentar a conversar con una persona que ni siquiera mínimamente tiene las ganas de ayudar al pueblo, ni siquiera piensa que existen esos niños?
Le recordamos entonces que sus líderes han estado en el Congreso y también han sostenido reuniones con el ministro Quero. ¿Quiénes están sentados ahí? ¿Quiénes son? Los que han violado niñas están ahí con él. Ahora yo me doy cuenta que el ministro ayuda a los violadores. Por eso es su expresión. Este personaje que está de camisa blanco. Camisa blanco y lentes, ¿verdad? Ajá, con lentes. En la mesa de diálogo, imagínate. Y ellos no son APU. Y el señor Rommel no es APU tampoco. No representa a nadie, ¿no? Ha pasado más de un mes y mientras usted mira esta nota, en estas lejanas tierras continúan comprensiblemente molestos y esperando que alguna autoridad les ayude a conseguir justicia. Basta visitar sus escuelas, sus albergues estudiantiles y repasar sus antojadizas normas de convivencia para comprender la situación. Ya. Lo que el señor menciona es de dónde son, de qué instituciones son y por qué vienen a este lugar. Estamos visitando todas las comunidades. Somos de Willax Televisión. Violación ochiana. A veces caso institucional que maquilla de ducha misma que machuca de su vida. Todo sobre nuestra visita a las comunidades del Amazonas y la incursión a la frontera con Loreto en la segunda parte de este informe. La razón, como bien lo ha dicho el padre Omar, y vamos a conversar ahora sobre ello, es una visión racista y clasista de las personas. Porque si la décima parte, la centésima parte de este horror hubiera ocurrido aquí en Lima, en un colegio de niños bien, probablemente la ciudad estaría paralizada y estarían los ministros despedidos y los fiscales despedidos y sería un escándalo internacional. Pero como se trata de niñas aguajún, como se trata de niñas pobres, de comunidades abandonadas, a nadie le importa. Y vamos a decirlo muy claramente. A nadie le importa, ni siquiera a la propia sociedad, ni siquiera a las ONG que se llenan la boca diciendo que defienden los derechos del niño, los derechos de la mujer. ¿Dónde están? ¿Dónde están todas esas ONG que reciben miles y miles de dólares con el cuentazo de los derechos del niño y de la mujer? ¿Dónde están? ¿Se han pronunciado? ¿Han publicado aunque sea un comunicado en los diarios? ¿Han hecho un plantón, una vigilia? ¿Han lavado la bandera? ¿Dónde están?